¿cuáles son los grandes titulares de la EPA? Que en 2020 se perdieron 623.000 empleos, se dice pronto, 623.000 empleos, y el número de parados aumentó en 530.000, redondeando. ¿Quiénes perdieron empleo? Prácticamente todos, hombres y mujeres, españoles e inmigrantes, autónomos y asalariados fijos, temporales, de jornada completa, de jornada parcial. Todo el mundo recibió su cuota de destrucción de empleo. Ahora, dado ese panorama trágico, lo que llama la atención, a mí por lo menos me la llama, es que la tasa de paro del cuarto trimestre haya sido solo, entre comillas, 16,1%. ¿Y por qué digo solo 16,1%, que de por sí es una tasa de paro enormemente alta? Digo que es relativamente poco porque el 2020 fue el segundo peor año para la economía desde 1850. Escuchábamos en las noticias que la ministra Calviño estaba diciendo que los datos del PIB eran buenos, porque la economía se había hundido solo un 11%, que ella estaba hablando de una V asimétrica. La verdad es que si tú tomas los datos del PIB desde 1850 hasta ahora, o sea, 1850, 1950, 2000, 170 años, en 170 años el peor año de todos fue 1936, porque claro, fue el año en que comenzó la Guerra Civil, y el PIB se hundió un 23%. O sea, el segundo peor año de estos 170 años fue el 2020. Y eso es lo que la ministra Calviño trata de vender como que no fue tan malo como esperábamos. Si me pongo a decirte, ella hablaba de un cuarto trimestre robusto, pero bueno, la facturación en la hostelería en noviembre era un 60% más bajo que hace un año. En las ventas de servicios en general, un 9% menor. Las ventas de vehículos, un 15% menos. La producción industrial, un 4% menos. Y así sucesivamente. Yo no sé dónde ve la ministra esa recuperación en V invertida, en V asimétrica, perdón. ¿Que podría haber sido peor? Claro que podría haber sido peor. Pero eso no quiere decir que el cuarto trimestre haya sido bueno. Pero volviendo al tema de la tasa de paro, que te digo que me llama la atención que haya sido solo un 16%, es porque esa tasa de paro, que, como digo, ocurre en el segundo peor año para la economía en 170 años de historia, es una tasa de paro más baja que la que hubo en el 2015, en el 2016, en el 2017, que fueron años en que la economía crecía más de un 3%. Entonces, tú dices, ¿cómo es posible que ahora, en medio de esta hecatombe económica, la tasa de paro sea más baja que cuando la economía crecía más de un 3%? Y aquí entran lo que te decía al principio, los efectos de los dopajes. Porque estos números tienen dos dopajes y además hay muchos que abandonaron la búsqueda de empleo. El primer dopaje es, que ya hemos comentado alguna vez, el aumento de la plantilla del sector público. El sector público ha contratado durante 2020 a 126.000 personas. Mientras tanto, en el sector privado se destruían 750.000 puestos de trabajo. Entonces, en realidad, el número que tenemos que ver no es el del titular, se perdieron 623.000 empleos. Se perdieron 750.000. Esos son la cantidad de empleos que la economía no pudo mantener, no pudo sostener. Que los políticos hayan por su cuenta contratado a 126.000 personas, ok, pero eso no es un tema que tenga que ver con la economía ni con el empleo, eso es una decisión política. Lo que responde a la realidad es la pérdida de 750.000 empleos. Una de cada 20 personas que trabajaban en el sector privado en 2020 perdió su puesto de trabajo. Ese es entonces el primer dopaje. Segundo dopaje.
755.000 personas que están en ERTE, que en las estadísticas, no sé si tú lo sabes, aparecen como ocupados. Entonces, si tú sumas el número de en que inflaron los políticos la plantilla del sector público, 125.000 personas, y al mismo tiempo tienes en cuenta los que están en ERTE, cuentas como ocupados, aunque en realidad no están trabajando, tienes a casi 900.000 personas. Tienes que la cifra de ocupados que nos muestra la encuesta de población activa está inflada en casi 900.000 personas. Ese, como digo, los dos primeros dopajes. Ahora, ¿qué es un parado? Un parado es una persona que está buscando empleo. Si tú estás buscando empleo, se considera parado. Ahora, si tú dejas de buscar trabajo, ¿qué pasa? Ya no se te cuenta más como parado, pasas a ser un inactivo. Es decir, imagínate una persona que no trabaja. Primero está buscando trabajo. Entonces, cuando pasa el encuestador, dice, ¿usted trabaja? No. ¿Usted está buscando empleo? Sí, parado. Pasan 3 meses, vuelve el encuestador a la misma casa. ¿Usted está trabajando? No. ¿Está buscando trabajo? No. Es decir, la persona no cambió. Bueno, pero como ahora no busca trabajo, se considera inactivo. ¿Y qué pasó? Que en el segundo trimestre, cuando fueron los meses del confinamiento domiciliario, evidentemente, como la gente no podía salir de la casa, mucha gente no buscó trabajo. Por lo tanto, muchos que eran parados pasaron a considerarse como inactivos. Desde entonces, esa drástica caída del número de parados se fue normalizando, pero todavía no se normalizó del todo. Entonces, en 2020, 1 de cada 7 personas que perdieron su puesto de trabajo no empezaron a buscar otro. Entonces, eso resta casi 100.000 personas al colectivo de parados. Al principio te dije que había 623.000 ocupados menos, pero 530.000 redondeando parados más. Es decir, el número de parados aumentó menos que la cantidad de gente que perdió su puesto de trabajo. Bueno, ¿por qué no empezaron a buscar trabajo? Probablemente porque pensaron que no iban a encontrar uno. Pero en definitiva, eso resta unos 100.000 parados. Entonces, si tú tienes por un lado los dos dopajes que te decía antes, por los cuales el número de ocupados está inflado en unos 900.000 personas, pero al mismo tiempo tienes este efecto de gente que ha dejado de buscar trabajo, que resta unos 100.000 ocupados, unos 100.000 parados, y juntas esos efectos, ¿qué tienes? Que la tasa de paro, que la estadística oficial dice que es 16,1, en realidad la podemos calcular en 20,3, es decir, 4 puntos más alta. Esta tasa de paro del 20,3%, coincidirás conmigo, que es algo que está mucho más cerca de la sensación térmica que tenemos cuando caminamos por la calle. Como nota a pie de página, también hay que preguntarle, hay que decirle a todas esas personas que dicen que subir el salario mínimo no afecta la creación de empleo. A todas esas personas habría que preguntarles por qué entonces el servicio doméstico es la única actividad que lleva 10 trimestres, es decir, 2 años y medio seguidos, destruyendo empleo. Entonces, si los socialistas de todos los partidos dicen que subir el salario mínimo no destruye empleo, pero tenemos que el sector de la actividad, donde el salario promedio es más bajo, justamente es el más afectado por la subida del salario mínimo, y vemos que es también el que más empleo destruye,
y ellos dicen que el salario mínimo no tiene nada que ver, pues que me expliquen entonces por qué. Así como la Comisión Europea suspendió para 2020 y 2021 la aplicación de las reglas fiscales, es decir, el límite de 3% para el déficit fiscal y del 60% para el tamaño de la deuda, yo creo que el gobierno debería tomar también medidas de emergencia en el ámbito laboral para poder aprovechar todas las inversiones, las oportunidades de inversión y oportunidades de empleo, por pequeñas que sean, porque no estamos para desperdiciar ningún puesto de trabajo. Y entonces uno dice, bueno, ¿y cómo? ¿Qué hay que hacer? Bueno, en primer lugar, reducir drásticamente las cotizaciones sociales para las nuevas contrataciones. Mientras se destruye empleo, cada vez se recauda menos de cotizaciones, entonces hay que decirle a los empresarios, usted contrate a alguien nuevo, aumente la plantilla y de esa gente no va a pagar cotizaciones o va a pagar muy pocas durante un año, por ejemplo. Segundo, se podría crear un salario mínimo para menores de 25 años que sea un 30% inferior al salario mínimo de 950 euros. Que algunos se rasgarán las vestiduras, pero algo así ya existió en tiempos de Felipe González. Entonces después hay gente que dice, no, qué barbaridad que el paro juvenil es más del 40%. Bueno, probemos, o preferimos tener a 4 de cada 10 jóvenes sin empleo. Yo probaría reduciendo el salario mínimo para los menores de 25 años y estoy seguro que tendría un impacto positivo en la creación de empleo. Y por supuesto, la mejor medida, más transversal, más simple para fomentar la actividad y el empleo es bajar el impuesto de sociedades. Tú bajas el impuesto de sociedades y automáticamente invertir en España se hace más rentable, y entonces si hay más oportunidades de inversión rentable, automáticamente va a haber más necesidad de contratar mano de obra. Pero algo tan elemental el gobierno no lo ve. No solo no lo ve, sino que además tenemos que Sánchez e Iglesias van exactamente en la dirección contraria. Subieron el IRPF, subieron el impuesto de sociedades, subieron otros impuestos, como el diésel, además inventaron otros impuestos, la tasa Google, la tasa Tobin, amenazan con inventar más impuestos y con subirlos más, eso que ellos llaman la armonización fiscal, pero en realidad es un eufemismo para una nueva subida de impuestos. Este gobierno también en la práctica derogó la reforma de las pensiones, porque ahora las pensiones ya no se actualizan con el índice de revalorización que había aprobado Rajoy, sino con el IPC, cosa que es algo que no se puede financiar, porque te digo una cosa, yo sé que para un pensionista, cuando le llega la carta del ministro Escrivá, viendo que la pensión le va a subir 10 euros, 11 euros, 12 euros, el pensionista dice, va, qué pavada. Pero esa pavada, esos 9, 10, 11 euros, si tú sumas todos los pensionistas que hay, por 14 pagas, son 2.000 millones de euros al año. Y esos 2.000 millones de euros se van a pagar con deuda pública, que van a pagar los jóvenes a los que el gobierno prohíbe trabajar porque pone un salario mínimo que muchas empresas no están en condiciones de poder pagar. Sin embargo, esos mismos jóvenes son, como digo, los que van a tener que cargar con la deuda pública. Por lo tanto, el sistema de pensiones es una gran estafa hacia los jóvenes. Pero como digo, no solo el gobierno derogó en la práctica la reforma de pensiones, porque también ha suprimido el factor de sostenibilidad, sino que amenaza permanentemente con derogar la reforma laboral, que automáticamente eso significaría aumentar los costes de contratar y de producir en España. Te doy un único dato. Cada mes, desde que Sánchez está en la Moncloa, la deuda pública creció en promedio 5.500 millones de euros. Te repito porque es algo que realmente nadie lo dice y es muy impactante
y muy peligroso. Cada mes, desde que Sánchez está en la Moncloa, la deuda pública ha crecido a un ritmo medio de 5.500 millones de euros. ¿De verdad alguien puede pensar que esto se va a arreglar con una vacuna y con los fondos europeos?